Nosotros, como les adelantábamos, vamos a estar conversando con el inspector de trabajo Luis Puig sobre, en principio, sobre este tema que adelantábamos de que la red de trata que se desbarató en Paysandú, donde hay más de 50 víctimas involucradas. Le damos la bienvenida al inspector de trabajo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Buen día y gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. ¿Qué podemos contar sobre cómo funcionaba esta red en Paysandú? Bueno, esto surge a partir de una denuncia que tenía Fiscalía de Paysandú sobre la existencia de una situación de trata por explotación laboral a un conjunto de trabajadores de diferentes países. Se comienza una articulación entre Fiscalía, Interpol, distintas áreas de la Policía de Paysandú y la Inspección General de Trabajo, con el objetivo de poder comprobar esa situación y dar fin a esa situación de explotación que estaban siendo sometidos una cantidad de trabajadores. Eso implicó todo un trabajo previo, Fiscalía, de la Policía, de coordinación con la inspección, y el martes 9, en horas de la madrugada, nos encontramos en la jefatura de Paysandú para desarrollar dos operativos, uno en una chacra a unos 16 kilómetros en Constancia, a 16 kilómetros de la ciudad, y otra en la propia ciudad, donde había menor cantidad de trabajadores, y allí lo que se constató es una situación de total informalidad de trabajadores argentinos, en su mayoría, peruanos también, algunos uruguayos, en condiciones deplorables de vivienda, de comedor, de higiene, y una explotación basada en la vulneración de derechos de esos trabajadores extranjeros que muchas veces no conocen la legislación uruguaya, que se les dice, por ejemplo, que los domingos no podían salir, trabajaban de lunes a sábado, y se genera una situación de explotación extrema en el sentido de lo que tiene que ver con su propia forma de contratación, en absoluta informalidad, sin seguridad social, sin ningún tipo de derechos y al mismo tiempo con una situación que raya prácticamente el trabajo esclavo, ¿no? ¿Y estas empresas son reconocidas en el medio local? ¿Los empresarios son reconocidos en el medio local? Sí, nosotros no podemos hacer referencia concretamente a la empresa porque tenemos expedientes abiertos, pero sí, son empresas reconocidas en el medio local. Y yo cito lo que decía el ministro Carlos Negro en una conferencia que hizo ayer en Tacuarembó. Muchas veces se asocia el delito fuera de determinados ámbitos. Bueno, acá hay sectores empresariales que están vinculados claramente a una situación de explotación, de negación de derechos laborales elementales a los trabajadores que estaban sometidos a distintos riesgos. Riesgo eléctrico, por ejemplo, con cables tirados en toda la superficie donde dormían, donde comían, donde prácticamente tenían su mayor parte de la vida allí, y poniendo en riesgo la vida y la salud de los trabajadores. Esto no podía ser desconocido por los titulares, por los empresarios, más allá de que pueda haber, y seguramente hay, responsabilidades de quienes son los captadores de esos trabajadores, cómo los trasladaban desde Argentina, cómo llegaban desde Perú y eran conducidos a ese lugar. Una situación que realmente nos preocupa que se esté dando una práctica extendida en diferentes áreas de producción de traer trabajadores de otros países para generar una sobreexplotación y bajar costos para algunas empresas, ¿verdad? ¿Tienen la sospecha de que pueda estar sucediendo en otros departamentos o algún indicio de que pueda estar sucediendo en otros lados? Bueno, nosotros estamos tratando de constatar esas situaciones. Estamos tratando de constatar, nuestra función es constatar hechos, realidades. Y de alguna manera estamos recorriendo el país, más allá de las dificultades que tiene la inspección, tratando de coordinar con otras áreas del Estado. Y acá creo que hay que destacar lo que fue la coordinación de diferentes instituciones del Estado con la articulación que hizo Fiscalía de Paysandú en un trabajo serio, eficiente,
que veníamos trabajando hace semanas y que se logró mantener la reserva entre muchos actores y poder lograr en esos allanamientos cumplir con el objetivo. Pero al mismo tiempo, como la Unidad de Protección de Víctimas de Fiscalía lo primero que hace es trasladarle a esos trabajadores que ni estaban detenidos, ni había causa contra ellos, que por el contrario se conocía la situación de explotación laboral y se intentaba terminar con eso. Nosotros como Ministerio en esos allanamientos labramos alrededor de 14 actas de violación a normativa. Entre otras cosas, intimamos el pago inmediato de salarios adeudados, porque además esa situación, la situación de trabajadores de otros países que dependen el momento en que le paguen, si se van a trasladar o no a su país de origen, una situación de abuso de poder muy grande por parte de quienes contrataban a esos trabajadores. ¿Existen otros lugares? Yo tengo la percepción de que sí existe esa situación. ¿Rubros de actividad? Citrícola y aserradero. Inspector, usted decía que esto fue una denuncia en realidad y siempre tenemos esa sensación de que se necesitan más controles, ¿no? Pero en este caso es difícil poder detectar este tipo de situaciones en cuanto a los controles. ¿Qué papel juega la ciudadanía en cuanto a denunciar estas situaciones puntuales para que ustedes puedan llegar? Bueno, yo creo que es muy importante porque en realidad esto parte de una denuncia que recibe Fiscalía en julio y que empezaron a generar una situación de controlar esa zona, trabajos que seguramente hizo la policía en materia de inteligencia y demás, controles de migraciones, cruzamiento de datos entre diferentes áreas del Estado, pero sin duda que el papel que cumple la ciudadanía es muy importante. Nosotros en la inspección por violación a condiciones de trabajo nos llegan una gran cantidad de denuncias que pueden ser anónimas sobre condiciones de trabajo, condiciones generales o condiciones ambientales. ¿En qué condiciones están los trabajadores? ¿Se van a verificar todas las denuncias siempre? Tratamos de estar en todas las denuncias, más allá de que tenemos la mitad del cuerpo inspectivo que necesitamos, se está haciendo un esfuerzo muy grande por llegar a todos los rincones del país. Creo que una de las cosas distintivas de esta administración es que trasladamos la actuación a todos los departamentos y no solo las inspecciones, trasladamos la capacitación para trabajadores y empresarios en todos los departamentos. ¿Para qué? Para que se conozcan los derechos, se conozca la normativa y a su vez la gente tenga la confianza de denunciar, ¿no? Y ustedes pudieron conversar con estos trabajadores, cómo es que llegan a nuestro país, qué es lo que se les dice y también qué va a pasar con ellos, porque es una situación complicada. Sí, nosotros, bueno, el martes en la madrugada, en las primeras horas de la mañana, se realizaron los allanamientos, se le planteó a estas personas que se quería conversar con ellos, se los trasladó a la jefatura de policía de Paysandú y allí conversamos sobre la situación. Y ahí lo que pudimos ver es que el marco que tiene esto es la pobreza, la falta de derechos, gente que es trasladada desde, en algunos casos, desde Concordia, Argentina. La mayoría de la gente que vimos argentinos era gente de las diferentes provincias de Argentina que ante la situación que se está viviendo en ese país, el tema de la situación laboral, la informalidad que viven, tratan de poder resolver su situación ante promesas de mejores trabajos y demás. Y las condiciones que encuentran son condiciones de vulneración total de derechos, ¿no? Si uno ve el lugar donde estaban, donde dormían y demás, dice, acá, sinceramente, si uno ve el lugar, dice, acá no se puede criar chanchos, no hay condiciones. Sin embargo, tenían trabajadores allí, en una situación que, insisto, no podía ser desconocida por los titulares de la empresa. No es que no voy, no visito, no. Esa situación no podía ser desconocida. Por tanto, seguramente Fiscalía lo analizará la situación. Nosotros estamos pensando que allí existió una violación a normativa expresa como la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador por poner en riesgo la vida, la salud
y la seguridad de los trabajadores. Una vez que Fiscalía continúe su trabajo, nosotros vamos a analizar la posibilidad de hacer nosotros esa denuncia concretamente. Todavía no está hecho. No, porque en la medida que está Fiscalía, es probable que Fiscalía defina formalizaciones por varias figuras. Nosotros vamos a esperar a ver cuáles son esas figuras y si podemos aportar alguna por el conocimiento directo, haber estado allí. Nosotros participamos en total éramos 10 integrantes del Ministerio de Trabajo, 7 de la inspección y 3 de transporte, que estuvimos participando activamente allí y constatamos en los hechos lo que pasaba. Respecto a la ley de responsabilidad penal empresarial, da la impresión que es una ley poco usada o que escuchamos muy poco que haya denuncias bajo esta ley que ya existe en nuestro país desde hace años. Pocas denuncias, pocas decisiones judiciales sobre la ley. Digo, una ley que fue muy debatida, una ley que se habló mucho en su momento, pero da la impresión que está como invisibilizada. Claro, ¿cuál es el objetivo principal de la ley de responsabilidad penal del empleador? No es como se dijo, como decían las cámaras empresariales en su momento, que fueran patrones presos. Era instalar el debate sobre la prevención. Ese debate y la aprobación de la ley significó que desde antes de la aprobación de la ley, que teníamos alrededor de 52.000 accidentes laborales al año, pasáramos en 2017 a 38.000 y bajáramos de 56 muertos, un muerto por semana, a 32 en el año. La ley cumple un objetivo muy importante en materia, yo diría, de disuasión. Al mismo tiempo, nosotros creemos que sí, que hay casos que necesitan denuncias y en el Ministerio de Trabajo tenemos en estudio varios expedientes que en su momento van a ser presentados a Fiscalía para decir, desde nuestro punto de vista, acá se violó la ley. Bueno, será la Fiscalía conduciendo el proceso, la justicia la que resuelva. Pero la ley cumple un objetivo fundamental en materia de poner arriba de la mesa el contratar técnicos prevencionistas, el organizar el trabajo en la medida que no afecte la salud de los trabajadores, pero al mismo tiempo creemos que están faltando denuncias. Pero la ley cumple un objetivo muy importante. Bien, inspector, estamos en la recta final del año, capaz que le pregunto por un balance, pero hay varios sectores en conflicto y sonó en varias oportunidades represión sindical, la palabra represión sindical. ¿Qué visualización hace usted al respecto luego de conocer la denuncia de estos trabajadores? ¿Ustedes han detectado esa represión y de alguna forma de qué manera actúan? Bueno, en primer lugar, existe represión antisindical en el país, sin duda, sin duda. Que en una empresa se despida a toda la dirección sindical actual y la anterior, como pasó en Pili, desde mi punto de vista, es un claro ejemplo de represión antisindical. Cuando trabajadores se quieren organizar en el interior del país en áreas que son muy importantes en cuanto a cantidad de trabajadores, por ejemplo el citrus, es muy difícil organizar un sindicato en el citrus, dicho por gente que ha sido despedida por tratar de organizar un sindicato. Cuando está siempre la amenaza permanente de perder el puesto de trabajo si se organizan, yo creo que eso existe. Nosotros en esta administración analizamos y terminamos dando una resolución a un tema que venía siendo muy discutido en el país, como una situación de despidos en Supergas hace unos años. Después de analizar los expedientes y demás, llegamos a la conclusión de que evidentemente había sido represión antisindical de contratar personal como rompehuelga en medio de un conflicto. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es muy importante la resolución que tomamos y se demostró que había represión antisindical, se multó a la empresa, se demostró que el sindicato tenía razón, pero llegamos muy tarde. Llegamos 3 años después. Por tanto, esos trabajadores ya no están en la industria. Entonces, tenemos que resolver esos mecanismos, claro,
Si no tenemos la cantidad de abogados suficientes para procesarlo o inspectores para hacer el seguimiento de las denuncias, es muy difícil, pero yo estoy convencido que existe represión antisindical en el país y basta ver algunos casos, ¿no? Le pregunto concretamente por el caso de Clalli, que quizás es el más reciente en el que ha dicho que ahí esa empresa ejerce represión antisindical, los trabajadores sostienen lo mismo, pero la empresa responde con un fallo de la justicia que dice que no hay represión antisindical en esta empresa. ¿Qué pasó ahí en Bueno, el medio? yo no puedo analizar lo que haya dicho la justicia, la resolución que tomó. Nosotros estamos analizando en un expediente una denuncia concreta de represión antisindical. Resulta muy llamativo que los despidos hayan sido a toda la dirección sindical actual y a la anterior. Eso es un mensaje muy claro: no te organices porque podés terminar desocupado. Y eso ha pasado en varias áreas. Yo creo que Uruguay tiene una legislación protectora de derechos laborales muy importante. Hay que velar por esa legislación y muchas veces, insisto, los mecanismos llegan tarde para resolver situaciones que no es que el Estado tenga que resolver todas esas situaciones. Muchas se resuelven por la propia organización, sindicatos fuertes que están en condiciones de enfrentar esa situación. Y en base a su experiencia, porque usted es un dirigente sindical, o fue un dirigente sindical, ¿por qué el empresario no quiere que se organicen? ¿Cuál es? Digo, porque acá tenemos en el país una legislación que se debería respetar y no debería asustar a nadie, que los trabajadores se organicen y peleen por sus derechos, y el empresario debería poner arriba de la mesa sus obligaciones. ¿Cuál es el trasfondo de no querer que el trabajador esté organizado? Bueno, muchas veces se da con empresas nacionales o transnacionales también, con mucha fuerza, que intentan que los trabajadores no se organicen porque entienden que tienen un cúmulo de derechos establecidos en la legislación que son producto de la lucha anterior de los trabajadores, y lo que tiene que ver con salarios dignos, con condiciones de trabajo, con tener elementos de protección personal, y muchas veces las empresas lo asocian a un costo, pero además hay una cuestión, tanto que se habla de planteamientos ideológicos, de querer reafirmar un tema de autoridad y desconocer que en una democracia hay diferentes derechos y obligaciones. Y muchas veces se desconoce eso. Nosotros lo vivimos con mucha fuerza en la compañía del gas, cuando la privatización de Gas de France, que fue una represión salvaje, ¿no? Ahí también se despidió a toda la dirección sindical y todo el plenario delegado con el objetivo de que traían un futuro venturoso para el país y los trabajadores. Dejaron ruinas, cañerías de 100 años, pérdidas en materia de gas en la ciudad y demás, y una represión antisindical. Fue una estafa contra el Estado y contra los trabajadores. Hoy en el mundo estaba mirando la propuesta que empieza a debatir la política y la sociedad argentina, porque también están los movimientos sociales y sindicales. Hablan de ante tanto cambio del mundo del trabajo, una mayor flexibilidad laboral, permitirle a las empresas bajar los aportes patronales, bajar las indemnizaciones, quitarle el peso del Estado. Cuando uno habla con los empresarios uruguayos, señalan, en el Uruguay el Estado es muy pesado, sobre todo para las pequeñas, medianas y microempresas, que además son la gran mayoría. Hay como una lógica de le pesa tanto a una gran empresa que a una empresa pequeña que no puede hacer frente. Bueno, hay como distintos escenarios, pero en Argentina se está debatiendo una flexibilidad laboral, que es algo que también se plantea por parte del empresariado uruguayo. Sí, lo que se está dando en Argentina, y creo que tiene relación con el caso que analizábamos en primera instancia, es una pérdida general de derechos, un quitarle los derechos a los trabajadores. Incluso se habla del tema de la indemnización por despido, se habla de cosas que se conquistaron hace mucho tiempo, que son derechos humanos fundamentales. Y yo creo que eso responde a una filosofía de favorecer a una parte de los actores de la relación laboral, que es el actor más fuerte, el sector empresarial.
Cuando en Uruguay gobiernos del Frente Amplio, el primer gobierno del Frente Amplio se planteó la ley de negociación colectiva en públicos y privados, allí hubo cámaras empresariales que pusieron el grito en el cielo diciendo esto va a traer desempleo porque es más regulación. Y fue exactamente lo contrario. La posibilidad de negociar en forma colectiva y demás trajo mejores condiciones de trabajo, se aumentó la cantidad de puestos de trabajo. Siempre está pendiente esa situación de decir el sistema de relaciones laborales es muy rígido, hay que flexibilizarlo. Y en realidad lo que se pretende es destruir derechos y eso nunca es bueno para el país. O sea, toda la práctica de regulación y demás generó mejores condiciones para el desarrollo del mercado interno y para la venta de esas propias empresas. Pero hay un desarrollo, hay un relato que dice hay que flexibilizar. ¿Eso qué quiere decir? Sacar regulación, sacar derechos, y eso no es bueno para el conjunto de las relaciones laborales. Bien, le pregunto por esta publicación del semanario Búsqueda de la semana pasada, de que el presidente Yamandu Bossi estuvo en agosto reunido con la Suprema Corte de Justicia para mostrar cierta preocupación por los presos de Domingo Arena. Usted respondió sobre eso y habló de toda esa mentira organizada en la que se tiende a decir que estos presos no tuvieron garantías. ¿Le preocupa de alguna manera que el presidente avance en ciertos beneficios para ellos? Yo creo que no está planteado y no debe estar planteado, porque yo cuando me refiero a esa mentira me refiero a algo sistemático que vienen haciendo algunos defensores de los terroristas de Estado, y el general Manini se ha caracterizado por una defensa sistemática de eso. El relato y la mentira que dicen no tuvieron garantías, fueron juzgados sin pruebas, falso. Fueron juzgados por jueces de primera instancia que analizaron todas las pruebas, recurrieron, fueron al Tribunal de Apelaciones, fue reafirmado, y en algunos casos fueron a la Suprema Corte de Justicia con el recurso de casación. En todos los casos se confirmó que hubo una operación coordinada, que el Estado participó a través de sus agentes y que desarrolló delitos de lesa humanidad. ¿Qué quiere decir eso? El delito de desaparición forzada se sigue cometiendo hoy. Entonces, cuando se quiere presentar como víctima a los victimarios, y lo hemos visto como muchas veces militares en actividad o en retiro, y lo hemos visto muchas veces en actos públicos los 18 de mayo, se pretende reivindicar a los terroristas de Estado como presos políticos. En realidad son asesinos seriales que difícilmente en las cárceles uruguayas, en esos 17.000 presos que tenemos hacinados, difícilmente existan asesinos de esta calaña. Por tanto, presentarlos como víctimas, como hace el Centro Militar o alguna de las instituciones o el propio Manini, es una falsedad. Pero el MPP ha estado preocupado también por este tema. De hecho, José Mujica tenía esa mirada de repente ya llegaron a una etapa en la vida en la que quizá podrían pasar, por ejemplo, a tener ciertos beneficios o que pasen a cumplir prisión domiciliaria. Bueno, eso está muy discutido y analizado en el mundo. La propia Naciones Unidas dice que la verdad y la justicia es la única garantía de no repetición de esos crímenes. Por tanto, esos debates que a veces damos en Uruguay están saldados en el mundo y de alguna manera todo lo que tiene que ver con el avance de la legislación internacional. Por ejemplo, hace pocas semanas se condenó a Néstor Trócoli, oficial de inteligencia del FUNA, por el secuestro y desaparición de Elena Quintero en Italia, juicio en el cual el Frente Amplio fue querellante. Y bueno, eso en un momento de tanto negacionismo, de tanto decir no fueron 30.000, como dicen en Argentina, la dictadura fue consecuencia de la acción de la guerrilla, en realidad fueron dos ejércitos enfrentados, falsedades, denominadas teoría de los dos demonios, ese debate en el mundo está saldado. Muchas veces aparecen acá en el país posiciones que tienden a negar en definitiva el valor fundamental que tienen la verdad y la justicia. Puch, respecto al proyecto que se elaboró en el Ministerio de Trabajo sobre el preaviso para los despidos,
Entendí que el Ministerio tenía la voluntad de enviarlo a la Comisión de Asuntos Laborales. La consulta es, ¿el Ministerio de Economía conoce el proyecto? Porque la semana pasada el Semanario de Búsqueda publicó que el subsecretario Martín Valcorba señaló que ellos no conocían el proyecto elaborado por el Ministerio de Trabajo que plantea este concepto, ¿no? De que las empresas preavisen en caso de realizar despidos masivos. ¿Lo conoce el presidente de la República este proyecto? ¿Lo conoce el ministro Odone? Bueno, sin duda que antes de presentar el proyecto en el Parlamento, el Consejo de Ministros lo va a conocer o ya lo conocerá en este momento. No va a haber una iniciativa privativa del Ministerio de Trabajo que excluya a los otros ministerios. Obviamente acá se trata de una acción de conjunto del gobierno, se discutirá sobre esos temas y se presentará. A mí me llamó poderosamente la atención algunos sectores políticos que salieron en forma muy virulenta a atacar al Ministerio y a Juan Castillo, porque estando integrando en el 2016 la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presentamos una minuta de aspiración al Pleno en el cual le planteamos al Poder Ejecutivo que la ratificación del convenio 158 de OIT, y fue votado por unanimidad, incluso por algún senador o senadora que hoy integra el Senado y en aquel momento integraba la Cámara de Diputados. Yo me acuerdo que lo votamos por unanimidad, porque entendemos que está basado en derechos y creo que le sirve a los trabajadores y le sirve a las empresas, aquellas empresas que tienen dificultades, el hecho de avisar y demás. Y también que el trabajador tenga la protección de que no sea una cuestión libre de me deshago de estos trabajadores sin dar ninguna explicación, de repente con empresas que ni siquiera tienen problemas. Gracias por haber venido esta mañana a Cinco Sentidos. Muchas gracias a ustedes. Nosotros hacemos una breve pausa, volvemos enseguida.